Capítulo 1. El murmullo del gigante interior. Silencio. Antes de que el mundo te escuche, debes aprender a escuchar ese susurro que vive en las grietas de tu alma. No el ruido de las redes. No la opinión de los que jamás han construido nada. No el aplauso fácil ni el juicio barato. Hablo del murmullo sagrado, del pulso de algo inmenso que vibra dentro de ti y no necesita testigos para saber que es real. Los grandes no empezaron hablando. Empezaron trabajando. Las palabras, en su mundo, llegaban después. Siempre después. Mira a Edison, ese loco que fracasó 1000 veces sin publicar un solo intento. No posteó sus fracasos. No pidió likes. Solo cerró la puerta, encendió la lámpara de su alma y quemó la oscuridad con su obsesión. El resultado fue la luz. Literalmente, la luz. Carnegie no gritó su visión en las calles. Caminaba en silencio por los pasillos de acero, mientras el mundo dormía, mientras otros hablaban de sueños que jamás se atreverían a intentar. Su riqueza no nació del alarde, sino de la visión interior que alimentaba en secreto. Escucha esto. Quien habla mucho de sus planes, vacía la fuerza que necesita para realizarlos. La energía que usas para explicar tus sueños es la misma que podrías usar para construirlos. Cada vez que cuentas tu próximo movimiento, te debilitas. No porque la gente tenga poder sobre ti, sino porque inconscientemente buscas validación, y la validación es una droga que roba la pureza de tu visión. La historia nunca ha sido escrita por bocas ruidosas. Ha sido esculpida por manos calladas, por almas que entendieron que el verdadero poder no necesita micrófonos. Lincoln no alardeó de su propósito mientras cargaba libros bajo la lluvia. Disney no publicó sus bocetos mientras dormía en una banca, rechazado por todos. Ford no tuiteó sus planes cuando dijo, construiré un automóvil para la mayoría. Lo dijo una vez. Luego desapareció. Y cuando el mundo volvió a verlo, ya era demasiado tarde para detenerlo. El principio es sagrado. El momento en que decides cambiar tu historia debe ser íntimo, feroz y solitario. Como un lobo que se lame las heridas y mira hacia la montaña con hambre en los ojos. Nadie necesita saber lo que estás haciendo. Ni siquiera tú necesitas decirlo en voz alta. Porque las acciones que nacen del alma son más profundas que cualquier promesa pública. En este mundo moderno, donde todos parecen competir por atención, tu ventaja será el sigilo. El misterio. El enfoque absoluto en lo que nadie ve. Esa es la energía del guerrero. Del artista. Del revolucionario. Tu habitación es tu santuario. Tu cuaderno, tu campo de batalla. Tus pensamientos, el fuego invisible que está moldeando la realidad que nadie sospecha. Te mirarán y pensarán que estás quieto. Que no estás haciendo nada. Sonreirás en silencio, porque sabes que estás plantando dinamita en la raíz de todo lo que alguna vez te detuvo. Todo lo que naces en la oscuridad crece más fuerte. No busques testigos. No busques aplausos. No busques el ya casi. Busca el ya llegué. Y cuando llegues, que sea tan grande, tan imparable, tan rotundo, que el mundo no tenga más opción que ver lo que no vio venir. Tu voz no es lo que dices. Es lo que construyes. Cada paso que das en silencio es un grito hacia el destino. Cada sacrificio no publicado es un poema que el tiempo recompensará. Cada noche sin dormir, cada lágrima escondida, cada esfuerzo que nadie aplaude, es la firma de tu contrato con lo imposible. Y lo imposible, se rinde ante el que no se rinde. No expliques. Ejecuta. No sueñes. Obsesiónate. No muestres. Transfórmate. El principio es un pacto contigo mismo. Uno que nadie más debe escuchar. Porque si el mundo lo escucha antes de tiempo, lo mancha. Lo confunde. Lo contamina con dudas ajenas, con proyecciones ajenas, con miedos que no son tuyos. Guarda tu fuego. Hazlo arder tan profundo que ni el viento más cruel pueda apagarlo. Hay una furia divina en quien trabaja en silencio. Una belleza brutal en quien no necesita adornar su proceso para sentirse valioso. Hoy, el mundo está lleno de voces. Pero los que hacen historia no necesitan hablar. Su obra grita por ellos. Y esa obra nace cuando eliges el camino más difícil, el de no buscar reconocimiento, sino resultado.
Escucha bien, hay poder en el anonimato. Hay oro en la rutina no publicada. Hay grandeza en el hábito que nadie ve. Porque cuando lo logres, y lo lograrás, no tendrás que decirlo. El mundo lo sentirá. Como un trueno que nadie predijo. Como un terremoto que no se anunció. Como un milagro que se venía gestando en el silencio más feroz. Y ese día, cuando el universo vea lo que has hecho, no tendrán palabras. Solo respeto. Y tú, no tendrás tiempo para celebrar, porque estarás construyendo lo siguiente. Porque los que verdaderamente triunfan nunca se detienen. Simplemente, cambian de silencio. Capítulo 2. El precio del enfoque. Hay una verdad que pocos están dispuestos a aceptar: no puedes tenerlo todo, y mucho menos al mismo tiempo. En un mundo donde la distracción se ha convertido en el idioma universal, donde cada pantalla compite por tu atención como un actor desesperado por un papel que no se le ofreció, la persona que decide enfocar su mente, su tiempo y su energía en una sola cosa, se convierte en una rareza, casi en una amenaza. Porque quien se enfoca, renuncia. Y la renuncia, en estos tiempos, asusta. Pero el enfoque es el precio de toda grandeza. Es la puerta que solo se abre cuando estás dispuesto a cerrar todas las demás. Y esa decisión no es cómoda, ni moderna, ni popular. Es cruda, solitaria y, al principio, profundamente incomprendida. El joven Abraham Lincoln, antes de convertirse en el rostro de una nación fracturada, se sentaba a la luz de una vela, leyendo libros prestados, repitiendo párrafos en voz baja para grabarlos en su memoria mientras el mundo exterior le ofrecía miles de excusas para rendirse. No tenía dinero, ni padrinos políticos, ni garantías. Lo único que tenía era una determinación insaciable de aprender, de elevar su mente por encima de las circunstancias. ¿Y sabes lo que eso requería? Enfoque absoluto. Renunciar al ruido. Decir no a todo lo que no lo acercara a lo que en el fondo sabía que estaba llamado a ser. Lo mismo le pasó a Marie Curie, que estudió en secreto cuando las mujeres no podían acceder libremente al conocimiento. Mientras otros se entretenían, ella elegía la concentración monástica. ¿Cuál fue el resultado? Cambió el mundo de la ciencia para siempre. Pero no lo hizo mientras explicaba su plan en voz alta. Lo hizo entre libros, laboratorios y soledad. El enfoque fue su espada. El silencio, su escudo. La gente habla de equilibrio, de tener una vida saludable, de mantenerlo todo en orden. Pero lo que no dicen es que, si realmente quieres hacer algo extraordinario, si quieres edificar una obra que trascienda tu nombre, tu generación y tu tiempo, va a haber temporadas en las que parecerás desequilibrado ante los ojos de los demás. Porque cuando estás completamente enfocado en algo que amas, todo lo demás se difumina. Tus conversaciones cambian. Tus intereses se estrechan. Tu calendario se vacía. Tus noches se alargan. Tus fines de semana desaparecen. Y eso, para muchos, es obsesión. Pero para los que saben lo que están construyendo, es devoción. No se puede escribir una sinfonía interrumpido cada 10 minutos. No se puede construir una empresa poderosa mientras se responde cada mensaje inútil que llega. No se puede esculpir una vida legendaria si no estás dispuesto a aislarte, a decir no a 99 cosas para decirle sí a una sola, con una fuerza que asuste. ¿Sabes por qué la mayoría nunca alcanza la excelencia? Porque no logran mantener el enfoque el tiempo suficiente como para atravesar la barrera del ruido y entrar en el territorio de la maestría. Se rinden justo cuando la mente empieza a profundizar, cuando el alma empieza a arder, cuando las ideas dejan de ser superficiales y empiezan a tocar las raíces de lo eterno. Es en ese punto donde la mayoría se desconecta. Y es ahí, precisamente ahí, donde nacen los genios, los líderes, los arquitectos de imperios. Piensa en Elon Musk, quien mientras el mundo entero se reía de sus ideas imposibles, trabajaba días y noches en fábricas, durmiendo en un sofá junto a las máquinas, enfocado no en el que dirán, sino en el que será. ¿Y cuál fue la clave? Enfoque brutal. Visión sin distracciones. Trabajo obsesivo. Sacrificio total. ¿Y tú? Si realmente quieres algo, si en tu interior sientes que hay una obra que debes crear, una visión que nadie más ve, una contribución que solo tú puedes entregar, tienes que saber esto: habrá que pagar el precio del enfoque. Y ese precio no es cómodo.
Es la soledad de las decisiones impopulares. Es el cansancio de los días sin reconocimiento. Es el dolor de ver a otros avanzar más rápido en lo superficial mientras tú avanzas más profundo en lo esencial. Pero también es la paz de saber que estás exactamente donde debes estar. Es el fuego interno que arde cuando cada paso, cada acción, cada día, tiene un propósito claro. Es la certeza inquebrantable de que estás caminando hacia algo real, no hacia una imagen vacía proyectada para otros. El enfoque no es simplemente elegir una meta. Es volverse uno con ella. Es pensarla, vivirla, soñarla, escribirla, diseñarla y protegerla como si fuera tu única razón para respirar. Y cuando logras eso, cuando tu alma se alinea con esa única causa, te vuelves invencible. Porque dejas de perder energía en lo irrelevante, dejas de dispersarte en mil caminos, y comienzas a avanzar, con fuerza multiplicada, hacia una sola dirección. Es ahí donde nace el poder. No en la motivación pasajera, no en el entusiasmo del inicio, sino en el enfoque sostenido que atraviesa las estaciones del año, que soporta la crítica, que ignora las distracciones, que elige una y otra vez la profundidad sobre la apariencia, la construcción sobre la exposición. Y entonces, un día, cuando mires atrás y veas todo lo que lograste construir en el silencio, entenderás que valió la pena cada segundo de desconexión, cada no incomprendido, cada momento en que elegiste crear antes que compartir. Porque lo que se construye con enfoque, permanece. Y tú no estás aquí para impresionar. Estás aquí para dejar legado. Capítulo 3. La claridad que duele. Hay un momento en la vida de toda persona que decide dejar de vivir en automático, donde ya no basta con tener talento, ya no basta con tener ambición, ni siquiera basta con tener disciplina. Llega un punto donde todo el esfuerzo del mundo se vuelve irrelevante si no sabes exactamente hacia dónde vas. Porque sin dirección, toda energía se desperdicia. Sin visión, todo trabajo se disuelve en el aire como vapor sin forma. Y esa visión no es una frase bonita escrita en una pared o un tablero de sueños lleno de recortes brillantes. Es una decisión profunda, brutalmente honesta, de quien estás dispuesto a ser, cueste lo que cueste. La claridad no es algo que aparece mágicamente una mañana. No llega envuelta en inspiración ni en promesas. Llega después de la confusión. Llega cuando te cansas de intentarlo todo y de no avanzar en nada. Cuando te das cuenta de que estar ocupado no es lo mismo que estar alineado. Que correr no es lo mismo que progresar. Y es en ese vacío, en ese abismo silencioso entre lo que eres y lo que podría ser, donde nace la claridad verdadera. Y no es cómoda. No es amable. No te aplaude. Te exige. Porque cuando de verdad ves tu camino, cuando por fin comprendes lo que estás llamado a hacer en este mundo, te das cuenta inmediatamente de todo lo que tienes que abandonar. Esa es la parte que la mayoría no quiere enfrentar. No es que no sepan lo que quieren. Es que saben lo que deben dejar ir para alcanzarlo, y eso les rompe. Porque tener claridad es tener que mirar de frente tus excusas favoritas, tus rutinas vacías, tus relaciones que te encadenan, tu estilo de vida anestesiado, tu falsa humildad que en realidad es miedo. La claridad desnuda. La claridad no tiene piedad con tu ego. Por eso muchos prefieren no ver con nitidez, porque ver con claridad te compromete. Te pone en la línea de fuego. Te deja sin escapatorias. Mira a Walt Disney. ¿Sabes por qué creó un imperio a partir de simples dibujos? Porque tuvo la osadía de ver más allá de lo que existía. Tuvo la visión impensable de un mundo construido no con ladrillos, sino con imaginación. Y cuando lo dijo, se burlaron. Cuando insistió, lo dejaron solo. Cuando avanzó, lo sabotearon. Pero él tenía claridad. Y quien tiene claridad no se detiene por la risa de los ciegos. Lo mismo pasó con Mandela. Estuvo 27 años en prisión, pero nunca perdió de vista la Sudáfrica que soñaba. Nunca permitió que las rejas de una celda se convirtieran en rejas en su mente. Su visión era más grande que su sufrimiento. Y eso es lo que pocos entienden, la claridad no te ahorra dolor. Te da propósito dentro del dolor. Te da dirección mientras el mundo parece derrumbarse a tu alrededor. Te da una razón para resistir lo que otros no soportan. Porque cuando sabes exactamente para qué estás aquí, el caos externo no te arrastra, solo te afila.
La falta de visión es una epidemia moderna. Y es peligrosa. Porque cuando no sabes a dónde vas, terminas trabajando para los sueños de otros. Terminas viviendo como los algoritmos te dictan, consumiendo contenido que te entretiene pero no te transforma, siguiendo caminos predecibles solo porque son fáciles, rodeándote de personas que te aplauden por ser menos de lo que podría ser. No porque sean malintencionados, sino porque ellos también viven sin visión. Y en un mundo ciego, el que ve con claridad es una amenaza. Pero tú no viniste a este mundo para vagar sin dirección. No viniste a repetir lo que otros hicieron. No estás aquí para sobrevivir, estás aquí para crear. Y para eso, necesitas claridad brutal. ¿Qué quieres? ¿Quién debes convertirte para lograrlo? ¿Qué estás dispuesto a dejar morir dentro de ti para que nazca la versión que el destino está esperando? Esas preguntas no son cómodas. Pero son las únicas que importan. Porque cuando tienes claridad de propósito, cada decisión se vuelve más simple. No más fácil, pero sí más nítida. No pierdes tiempo en dudas banales. No te detienes a justificarte con los que no entienden. No malgastas tu energía en cosas que no construyen. No aceptas distracciones disfrazadas de oportunidades. No vendes tu alma por validación. Porque sabes quién eres. Sabes lo que estás haciendo. Sabes lo que cuesta. Y aún así, eliges seguir. Y ese es el punto de inflexión. No cuando obtienes tu visión, sino cuando te casas con ella. Cuando dices, esto es lo que haré, aunque me cueste años. Aunque nadie lo entienda. Aunque me quede solo. Aunque me rompa en el proceso. Porque la claridad real exige compromiso. No con la idea, sino con la ejecución. Una visión sin acción es una fantasía. Pero una visión clara, sostenida por una voluntad inquebrantable, se convierte en destino. En legado. En revolución. Por eso, si hoy estás confundido, si sientes que estás haciendo muchas cosas pero nada cambia, no busques motivación. Busca claridad. Entra en el silencio. Apaga el mundo por un momento. Mira dentro. Pregúntate sin anestesia, ¿qué me está pidiendo la vida? ¿Qué fuego arde dentro de mí que no estoy dejando salir? ¿Qué historia me aterra tanto que aún no me atrevo a escribirla con mis actos? Y cuando escuches esa respuesta, porque llegará, si eres valiente, no la ignores. Esa voz será tenue, pero firme. No gritará, pero no se irá. Y si la honras, si te atreves a seguirla, cambiará tu vida entera. Porque todo lo grande, absolutamente todo, comienza con un momento de claridad feroz. Y tú, estás más cerca de ese momento de lo que crees. Capítulo 4. La visión que se defiende con sangre. Llega un momento en el que ya no puedes permitirte vivir solo de intenciones. Un momento en el que la idea que tienes en tu mente debe dejar de ser un refugio y comenzar a ser una misión. Porque una visión verdadera, cuando es legítima, cuando es auténtica, cuando nace de lo más crudo de tu conciencia, deja de ser una simple inspiración para convertirse en una obligación espiritual. Una visión real no te deja en paz. No te espera. No te concede el lujo de olvidarla sin consecuencias. Te persigue. Te observa mientras finges estar ocupado. Te observa mientras aceptas trabajos que no amas, mientras te rodeas de personas que no entienden lo que arde en tu interior, mientras pasas un día más justificando porque no has empezado. Y en algún punto, esa visión comienza a exigirte algo más alto que entusiasmo, empieza a exigirte sacrificio. Porque no existe visión verdadera sin precio. Ningún sueño que valga la pena se construye desde la comodidad, ni desde la popularidad, ni desde el equilibrio ficticio de una vida perfecta. Todo lo que ha transformado la historia humana, desde las obras maestras del arte hasta los avances científicos, desde los movimientos de libertad hasta las revoluciones industriales, ha nacido de una visión sostenida por una voluntad feroz. Una visión que no pidió permiso. Que no esperó que todos estuvieran listos. Que no se detuvo cuando el entorno se volvió hostil. Steve Jobs no creó Apple para ganar dinero. Lo creó porque tenía una visión obsesiva, poner una computadora en las manos de cada ser humano, no como una máquina fría, sino como una extensión de su creatividad. No fue la lógica lo que lo impulsó, fue la visión. Y esa visión lo llevó a perder amistades, a ser expulsado de su propia empresa,
a ser odiado y admirado a la vez. Porque quien vive por una visión que otros no comprenden, inevitablemente será malinterpretado. Y tienes que aprender a aceptar eso. A vivir con eso. A caminar solo, con la claridad de que no necesitas ser entendido para estar en lo correcto. Que la visión que te habita es tuya, no fue votada, no fue elegida por consenso, y por lo tanto, no necesita aprobación. Necesita acción. Pero aquí está lo que la mayoría no ve, una visión que no estás dispuesto a defender cuando arde, tampoco la mereces cuando brilla. No puedes abandonarla cuando se vuelve difícil y esperar reclamarla cuando se vuelve gloriosa. Una visión se defiende en la oscuridad. Se defiende con noches sin sueño. Se defiende cuando nadie cree. Se defiende cuando tú mismo dudas. Se defiende incluso cuando todo lo externo dice que deberías rendirte. Y se defiende, muchas veces, no con palabras, sino con hechos consistentes. Con actos silenciosos que nadie aplaude. Con decisiones difíciles que solo tú entiendes. Mira a Nikola Tesla, uno de los genios más incomprendidos del siglo XIX. Su visión era clara, liberar la energía para todos. No para enriquecerse, no para ganar fama, sino porque creía profundamente en el derecho universal al progreso. Murió pobre, pero dejó una huella que la historia tardó décadas en reconocer. ¿Por qué siguió adelante, incluso cuando fue traicionado, humillado y olvidado? Porque su visión era más fuerte que su necesidad de reconocimiento. Porque cuando una visión es real, ya no se trata de ti. Se trata de lo que esa visión representa. Se trata de lo que estás dispuesto a dejar en el campo de batalla para que exista. Y ese es el nivel de compromiso que separa a los que tienen buenas ideas de los que hacen historia. Porque todos tienen sueños. Todos hablan de metas. Todos imaginan futuros mejores. Pero solo unos pocos viven cada día con la presión sagrada de una visión que no aceptará menos que su realización completa. Y no siempre sabrás cómo lo vas a lograr. No tendrás todos los recursos. No contarás con el plan perfecto. Pero eso no es una excusa. Porque la visión verdadera no exige certeza, exige entrega. La claridad vendrá en el camino. La estrategia se revelará en la acción. Pero el primer paso, el más importante, es comprometerte con ella como si fuera la única opción. Porque lo es. Y una vez que lo haces, una vez que decides que esa visión no será negociable, que no es un experimento sino un mandato interior, entonces algo cambia. Empiezas a pensar diferente. A moverte diferente. A levantarte cada día con una mezcla extraña de miedo y determinación. Miedo, porque sabes lo grande que es lo que estás intentando. Determinación, porque sabes que no hay otra alternativa. Y en esa tensión, en esa frontera entre lo imposible y lo inevitable, se forjan los actos que cambian el curso de la historia. La visión que tienes dentro de ti, si es real, te desafiará a nivel celular. Te obligará a evolucionar. A destruir versiones anteriores de ti mismo. A romper patrones mentales, a superar heridas viejas, a abandonar entornos que ya no sostienen lo que estás creando. Será incómodo. Te dolerá. Pero será necesario. Porque no puedes construir algo nuevo si estás atado a lo viejo. No puedes avanzar con la visión de un arquitecto mientras piensas como un obrero obediente. No puedes crear desde el alma si sigues pidiendo permiso con cada paso. Así que mírate con brutal honestidad. ¿Estás realmente comprometido con tu visión o solo estás enamorado de la idea de alcanzarla? ¿Estás dispuesto a hacer lo que haga falta, incluso cuando no sea justo, incluso cuando no sea popular, incluso cuando sea doloroso? Porque ese es el filtro. Ese es el umbral que separa al soñador del constructor, al hablador del hacedor, al aficionado del maestro. Una visión es una promesa que haces con el futuro. Una promesa que solo puede cumplirse en el presente, con disciplina diaria, con enfoque despiadado, con paciencia feroz. Y esa promesa, si la cumples, no solo cambiará tu vida, cambiará las vidas de muchos otros. Porque cuando alguien se atreve a vivir de verdad con visión, se convierte en un faro. No por lo que dice, sino por lo que demuestra. Por lo que construye. Por lo que inspira sin quererlo, simplemente por ser quien es. Y tú,
si has llegado hasta aquí, si todavía estás escuchando, si algo dentro de ti está ardiendo mientras escuchas estas palabras, entonces ya sabes cuál es el siguiente paso. No tienes que decírselo a nadie. No tienes que publicarlo. Solo tienes que actuar. Como si tu vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, así es. Capítulo 5. La disciplina que no necesita motivación. Hay una idea equivocada, profundamente arraigada en la cultura moderna, y es que necesitas estar motivado para actuar. Como si la acción fuera una consecuencia emocional, un regalo de los días en que te sientes inspirado. Como si los grandes logros fueran el resultado de estados de ánimo y no de decisiones tomadas en las madrugadas silenciosas donde nadie ve, donde nadie aplaude, donde solo estás tú, tu voluntad y tu compromiso. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. La motivación es un visitante, pero la disciplina es el residente. La motivación llega cuando quiere, pero la disciplina está cuando debe. Los que han hecho cosas extraordinarias no lo hicieron porque se sentían inspirados todos los días. Lo hicieron porque se obligaron a seguir incluso cuando no tenían ganas, incluso cuando estaban cansados, incluso cuando parecía no tener sentido. No eran robots. Eran humanos con una visión tan poderosa, tan arraigada, tan urgente, que la disciplina dejó de ser un castigo y se convirtió en una expresión de lealtad a sí mismos. La disciplina es el puente entre lo que sueñas y lo que alcanzas. Y es un puente que se construye ladrillo por ladrillo, día tras día, sin aplausos, sin fuegos artificiales, sin garantía de éxito inmediato. Es la constancia sin gloria. La repetición silenciosa. Es despertarte antes que el mundo, no porque te guste madrugar, sino porque sabes que ese silencio es tu ventaja. Es ir al gimnasio, escribir esa página, estudiar esa hora extra, rechazar esa invitación, apagar esa notificación, decir no a ese impulso, no porque sea fácil, sino porque lo que estás construyendo es más importante que tu comodidad momentánea. No se trata de ser perfecto, se trata de no desaparecer. De estar presente, aun cuando el cuerpo y la mente quieran rendirse. De ser fiel a tu rutina no porque siempre te inspire, sino porque siempre te sostiene. Porque si solo actúas cuando estás motivado, entonces tu destino estará atado a algo tan volátil como tu estado emocional. Pero si actúas con disciplina, entonces has ganado tu libertad. ¿Quieres saber por qué la mayoría no alcanza sus metas? Porque confunden deseo con decisión. Porque empiezan fuerte, pero no terminan nada. Porque se alimentan de impulsos y no de estructuras. Porque esperan a sentirse listos, sin entender que la preparación real ocurre en el camino, mientras haces, mientras caes, mientras corriges. La disciplina no te hace más talentoso. Te hace más constante. Y en un mundo que cambia cada segundo, la constancia es poder. Mira a Kobe Bryant, despertando a las 4 de la mañana para entrenar antes que todos, incluso después de ganar campeonatos, incluso cuando no tenía nada que demostrar. ¿Por qué lo hacía? Porque entendía que la excelencia no es un logro, es un hábito. Que la disciplina no es una fase, es una forma de vivir. Y ese compromiso, ese nivel de fidelidad diaria, fue lo que lo convirtió no en un jugador talentoso, que lo era, sino en una leyenda. La disciplina es el lenguaje secreto de la élite. No de la élite económica, sino de la élite de la acción. De los que hacen, no de los que hablan. De los que avanzan, aunque nadie los vea. De los que se exigen a sí mismos aunque podrían conformarse. De los que se miran al espejo y no aceptan excusas. ¿Quieres que te respeten? Comienza por respetar tus propias decisiones. ¿Quieres lograr cosas grandes? Entonces haz pequeñas cosas cada día como si fueran grandes. ¿Quieres dejar de sentirte perdido? Crea una rutina que te ancle. Porque la rutina, bien diseñada, no es una prisión. Es una plataforma. Es un entorno fértil donde la mente se aclara, donde la voluntad se fortalece, donde el caos se reduce. Los improvisados son víctimas del día. Los disciplinados lo gobiernan. Pero hay un punto aún más profundo. La disciplina no se trata solo de productividad. Se trata de identidad. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, estás reafirmando quién eres. Estás diciéndole a tu subconsciente, soy alguien que hace lo que dice que va a hacer. Y esa coherencia interna,
esa alineación invisible entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, es la base de una autoestima real. No la autoestima vacía de los mantras sin acción, sino la autoestima construida con actos diarios de compromiso. Y sí, habrá días en los que todo dentro de ti querrá romper esa cadena. Habrá momentos en los que te parecerá inútil continuar. Pero es precisamente en esos momentos donde más importa seguir. Porque la disciplina no es heroica por lo que logra, es heroica por cuando persiste, cuando no hay energía, cuando no hay resultados, cuando no hay motivación. Es en ese silencio, en ese esfuerzo sin testigos, donde se construyen las raíces de la verdadera grandeza. Los que triunfan no son los más inteligentes. Son los más consistentes. Los que vuelven una y otra vez. Los que caen y se levantan sin drama. Los que hacen del compromiso un estilo de vida. Y tú, si quieres construir algo que dure, si quieres convertirte en alguien que respete su propio destino, tienes que amar la disciplina como un acto de amor propio. No como una obligación externa, no como una imposición moral, sino como una expresión de tu grandeza interna. Porque cuando la disciplina deja de ser una carga y se convierte en parte de tu carácter, ya nadie puede detenerte. No importa lo lento que avances. No importa cuántos obstáculos enfrentes. Si no te detienes, el tiempo se convierte en tu aliado. Y tarde o temprano, lo que parecía imposible comienza a ceder. Y entonces, un día, los que no te entendían te buscarán para entenderte. Los que te ignoraban, querrán imitarte. Los que te subestimaron, tendrán que admitir que tú construiste lo que ellos solo imaginaron. No porque tuviste suerte. No porque tuviste contactos. Sino porque tuviste disciplina. Porque elegiste seguir cuando todos se detuvieron. Porque nunca fuiste esclavo de la motivación, sino dueño de tu acción. Y eso, en este mundo volátil, es poder real. Capítulo 6. El valor de moverse cuando nadie te asegura nada. Hay un punto en el camino donde pensar ya no sirve. Donde planificar un poco más se convierte en una excusa disfrazada de estrategia. Donde prepararte un día más es, en realidad, una forma elegante de postergar el momento en que tendrás que enfrentar tu realidad sin garantías. Y ese momento llega para todos. Llega cuando ya has estudiado suficiente, cuando ya has leído todos los libros que necesitabas, cuando ya has escrito 1000 veces el mismo plan en cuadernos que siguen acumulando polvo. Llega el instante donde solo queda actuar. Y la mayoría no cruza ese umbral, no porque no sepa lo que debe hacer, sino porque temen ejecutar sin certeza. Porque han sido educados para creer que solo deben moverse cuando todo está claro, cuando el camino está libre, cuando el resultado está garantizado. Pero eso nunca ocurre. Y los que esperan ese momento perfecto mueren esperando. Los grandes no actuaron cuando todo estaba resuelto. Actuaron cuando no sabían cómo hacerlo, cuando estaban rodeados de dudas, cuando los recursos eran escasos, cuando la opinión pública era un obstáculo, cuando sus propias emociones les gritaban que no estaban listos. Y aún así, lo hicieron. Porque entendieron algo que el mundo moderno ha olvidado, que la acción imperfecta vence al pensamiento perfecto. Que los resultados no nacen de la imaginación, sino del movimiento. Que puedes soñar todo lo que quieras, pero el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que haces. No se trata de impulso ciego, no se trata de actuar sin reflexión. Se trata de comprender que toda reflexión sin ejecución es estéril. Que pensar demasiado puede volverse una prisión mental donde justificas tu inmovilidad con argumentos brillantes pero inútiles. Porque sí, es más cómodo quedarte en la etapa de planificación. Porque allí no hay consecuencias, no hay exposición, no hay juicio, no hay posibilidad de fallar. Pero tampoco hay avance. Y cada día que pasa sin acción, es un día en que le das poder al miedo y le quitas fuerza a tu destino. Elon Musk arriesgó su fortuna entera en proyectos que eran ridiculizados por los expertos. ¿Por qué lo hizo? Porque entendía que el progreso no nace de lo que el mundo aprueba, sino de lo que tú estás dispuesto a construir. Y lo construyó mientras otros debatían si era posible. Mientras otros esperaban estudios, validaciones, permisos mentales. Él actuó. No desde la certeza, sino desde la urgencia interior. Y eso es lo que la mayoría no comprende, que el verdadero impulso no viene del exterior. No viene de que todo esté alineado.
Viene de una voz interna que te dice que ya basta de esperar. Que ya basta de mirar desde fuera. Que es hora de entrar en el fuego, aun si no sabes cómo saldrás. La acción no solo construye resultados. La acción te transforma a ti. Cada paso que das cambia tu biología, reescribe tu mente, entrena tu carácter. La gente cree que necesita más confianza para actuar. Pero la confianza no se obtiene antes de actuar, se construye actuando. Es en el movimiento donde desarrollas poder interno. Es en la ejecución donde te descubres capaz. Y es ahí donde muchas personas pierden su oportunidad, porque esperan sentirse listas, cuando la preparación real solo ocurre en la batalla. Si esperas la validación externa, vivirás limitado por la opinión ajena. Si esperas el momento ideal, vivirás atrapado en una ficción. Si esperas sentirte seguro, vivirás al margen de tu propio potencial. La acción real ocurre cuando haces lo que tienes que hacer, incluso cuando la voz del miedo aún está hablando. No se trata de no tener miedo. Se trata de actuar a pesar de él. Porque cuando actúas con miedo, cuando te lanzas sin certezas, estás reclamando poder. Le estás diciendo al mundo y a ti mismo que tu visión pesa más que tus dudas. Que tu propósito es más grande que tu necesidad de seguridad. Y sí, vas a fallar. Vas a cometer errores. Vas a sentirte ridículo. Vas a ser criticado. Pero también vas a avanzar. También vas a crecer. También vas a aprender cosas que nunca podrías haber aprendido desde la teoría. Porque hay lecciones que no están en los libros. Hay revelaciones que no llegan en el silencio del análisis. Solo aparecen cuando te ensucias las manos. Cuando te expones. Cuando pones el cuerpo, el corazón y la voluntad en la línea. Cuando estás dispuesto a fracasar, pero aún más dispuesto a levantarte. Acción no significa velocidad. No significa impulsividad. Significa decisión constante. Significa que cada día haces algo, por pequeño que parezca, que te mueve hacia tu visión. Significa que te niegas a quedarte estático mientras el tiempo sigue pasando. Significa que entiendes que no hay camino, solo hay pasos. Y que cada paso que das abre el siguiente. Y así, paso tras paso, con errores, con ajustes, con cansancio, vas construyendo lo que parecía imposible. Porque nada grande se construyó sin fricción. Porque todo lo que hoy admiras comenzó con alguien que decidió actuar cuando aún no tenía todas las respuestas. Porque los que cambian el mundo no son los más inteligentes, ni los más preparados, ni los más apoyados. Son los que se mueven. Los que hacen. Los que dejan de esperar. Y tú, si has llegado hasta aquí, si dentro de ti ya sabes lo que tienes que hacer, no busques más confirmación. No pidas permiso. No te detengas a explicar tus motivos. Hazlo. Como puedas. Con lo que tienes. Con miedo. Con dudas. Pero hazlo. Porque en esa acción se abrirán puertas que hoy ni siquiera puedes imaginar. Y entonces entenderás que todo lo que buscabas, claridad, confianza, fuerza, progreso, no estaba en pensar más, estaba en moverte. Y moverse, en este mundo lleno de estancamiento disfrazado de preparación, es un acto revolucionario. Capítulo 7. La gratitud que te sostiene cuando nadie más lo hará. Vivimos en una época donde todo se mide por lo que falta. Donde la atención está permanentemente entrenada para enfocarse en lo que no se ha logrado, en lo que no se tiene, en lo que todavía no llega. Y en ese estado de constante insatisfacción, muchas personas pierden el mayor recurso que tienen, la capacidad de ver lo que ya poseen como un campo fértil, no como una carencia. La gratitud no es un ejercicio de autoayuda. No es una moda espiritual. Es una disciplina mental que transforma cómo experimentas la vida. Es una filosofía de poder, no de resignación. Es la capacidad de mantenerte lúcido, enfocado, conectado con tu propósito, incluso cuando las cosas no están saliendo como esperabas. Los que han construido cosas grandes en este mundo no eran personas ingenuas ni optimistas compulsivos. Eran profundamente conscientes de sus desafíos, pero igual de conscientes del privilegio de tener el mínimo recurso para empezar. La gratitud es lo que te permite avanzar cuando aún no tienes resultados, cuando los frutos no aparecen, cuando los días se vuelven repetitivos, cuando el proceso se vuelve pesado. Es ese ancla interior que te recuerda que no estás obligado a nada,
que todo es un regalo, y que la oportunidad de crear, de intentarlo, de fallar, incluso de sufrir por algo que amas, es ya en sí misma un privilegio. Piensa en Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. En medio de los campos de concentración, despojado de todo, familia, hogar, ropa, comida, dignidad, encontró en la gratitud no una salvación emocional, sino una herramienta para resistir. Agradecía el hecho de poder respirar un día más, de ver una nube, de recordar un momento con su esposa. No porque eso resolviera su sufrimiento, sino porque lo mantenía humano en medio de un sistema diseñado para deshumanizar. Ese tipo de gratitud no es débil. Es la forma más radical de poder interior. Es decir, aunque no tenga nada, todavía tengo el control de cómo elijo vivir esta experiencia. Y eso no es espiritualidad liviana. Eso es liderazgo mental. Cuando estás construyendo algo, cuando estás en la oscuridad del proceso, cuando nadie te aplaude, cuando el esfuerzo es grande y los frutos pequeños, es muy fácil caer en la trampa de la frustración, de la comparación, del resentimiento. Pero si no aprendes a agradecer lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres, nunca tendrás paz. Porque incluso cuando lo logres, tu mente ya habrá sido programada para ver lo que sigue faltando. Y ahí es donde se pierde la esencia de todo. Si no puedes ser pleno ahora, tampoco lo serás con más. La gratitud te da poder, no porque elimina tus problemas, sino porque redefine tu relación con ellos. Te permite ver el proceso como una bendición. Te permite abrazar la rutina, los pequeños avances, los días grises. Te permite mantener la mente abierta y receptiva, incluso cuando la realidad se torna hostil. Porque entiendes que cada paso, cada dificultad, cada persona que aparece en tu camino, tiene un propósito oculto, y que nada que sea parte de tu camino está ahí por accidente. Thomas Edison, cuando su laboratorio se incendió y perdió años de trabajo en una noche, no cayó en desesperación. Al contrario, se rió. Dijo, ahora podemos empezar de nuevo, esta vez sin errores. ¿Cómo es posible que alguien reaccione así? No por locura. No por negación. Sino porque entendía que su verdadera riqueza no estaba en los objetos quemados, sino en su capacidad de volver a crear. Y esa perspectiva no nace del ego. Nace de la gratitud por lo intangible, su mente, su experiencia, su vocación. Y tú, si estás en medio de un camino difícil, si sientes que das más de lo que recibes, si te preguntas por qué parece que el mundo no recompensa tu esfuerzo, recuerda esto, lo que estás construyendo no es solo externo. Estás construyendo dentro de ti la capacidad de resistir, de adaptarte, de seguir creyendo. Y eso, por sí solo, ya es una conquista. Agradece ese músculo invisible que estás forjando cada día que decides no rendirte. Agradece la oportunidad de levantarte y volver a intentarlo, cuando muchos ya habrían abandonado. Agradece incluso la falta de reconocimiento, porque te da la libertad de construir sin distracciones. La gratitud no es solo un estado emocional. Es una forma de vivir que te mantiene conectado con lo real. Te evita caer en la queja, en el cinismo, en la desesperanza. Te devuelve al presente, a la acción, a lo que puedes hacer con lo que tienes. Porque muchas veces lo único que te separa del siguiente nivel no es más esfuerzo, sino una percepción más profunda del valor de lo que ya tienes en tus manos. Cuando agradeces, de verdad, lo haces desde la conciencia de que nada te es debido. Y entonces, todo se vuelve abundancia. Una llamada inesperada. Una conversación significativa. Una noche de descanso. Un error que te enseñó algo esencial. Un día más para construir tu visión. Todo cuenta. Todo suma. Todo es parte del camino. Y cuando vives así, dejas de competir, dejas de comparar, dejas de correr detrás de una idea ilusoria de éxito, y comienzas a actuar con una fuerza mucho más estable, más sabia, más libre. La gratitud, entendida desde esta profundidad, no te adormece. Te despierta. Te centra. Te fortalece. Porque deja de ser una emoción bonita para convertirse en una postura existencial. Es el arte de no olvidar lo que ya has conquistado, incluso mientras luchas por lo que aún no tienes. Es lo que te permite avanzar sin amargura. Construir sin ansiedad. Soñar sin resentimiento. Y cuando alcanzas eso, ya has ganado, incluso si el mundo todavía no lo ha notado. Capítulo 8.
la adaptabilidad del que sabe quién es. En un mundo que cambia cada hora, donde las reglas del juego se reescriben mientras estás jugando, donde lo que ayer era una ventaja hoy es irrelevante y lo que hoy parece funcionar mañana será obsoleto, solo sobrevive, y triunfa, quien entiende que la adaptabilidad no es una opción secundaria ni una habilidad complementaria, sino una virtud esencial. Una forma de inteligencia que define tu capacidad de mantenerte vigente, de seguir avanzando y, sobre todo, de no quebrarte cada vez que las circunstancias cambian sin avisar. Adaptarte no significa rendirte. Adaptarte no significa perder tu esencia. Adaptarte, de hecho, es proteger tu visión con la flexibilidad necesaria para llevarla a cabo sin destruirte en el intento. Los rígidos se quiebran. Los dogmáticos se extinguen. Los que insisten en que las cosas deberían ser de cierta manera, mientras el mundo les demuestra una y otra vez que ya no lo son, terminan amargados, resentidos o irrelevantes. Y lo trágico no es que no eran buenos, sino que no supieron evolucionar. Porque la evolución no perdona el orgullo. No respeta el apego. No le importa lo que funcionó antes. La evolución premia al que aprende más rápido, al que suelta lo innecesario sin dramas, al que puede mirar una situación nueva sin necesidad de encajarla en viejas estructuras. Y esto no solo aplica al mercado, a la tecnología, a los negocios. Aplica a tu vida entera. A tus relaciones. A tus creencias. A la forma en que ves el éxito, el fracaso, el tiempo, el valor de las cosas. Muchos se aferran a ideas antiguas porque les dan seguridad. Se aferran a identidades que ya no les sirven porque tienen miedo de no saber quiénes son sin ellas. Se aferran a métodos, a rutinas, a estructuras mentales porque en algún momento les funcionaron. Pero el hecho de que algo te haya funcionado en el pasado no significa que te llevará al siguiente nivel. De hecho, muchas veces lo que te trajo hasta aquí se convierte exactamente en lo que te impide avanzar. Y solo los que tienen el coraje de cuestionarse a sí mismos, de examinar con honestidad brutal lo que están haciendo y de soltar sin victimismo lo que ya no tiene sentido, son los que logran mantenerse despiertos, vigentes y preparados para aprovechar lo que otros ni siquiera ven venir. Piensa en Darwin. No dijo que sobrevive el más fuerte, como muchos repiten erróneamente. Dijo que sobrevive el que mejor se adapta. Y esa afirmación, tan simple en apariencia, contiene una de las claves más profundas de la existencia. Porque el verdadero poder no está en la resistencia a los cambios, sino en tu habilidad de fluir con ellos sin perder tu eje. De moverte, reajustarte, rediseñarte, sin traicionar lo que eres. Y eso solo se logra cuando entiendes que tu identidad no está en lo que haces, ni en cómo lo haces, ni en cuanto te aplauden, sino en la raíz más profunda de tu propósito. Cuando sabes quién eres, puedes cambiar 1000 veces de estrategia sin confundirte. Puedes perder negocios, trabajos, relaciones, estilos de vida, sin sentir que te estás traicionando. Porque entiendes que la forma cambia, pero el fondo permanece. Los que no saben adaptarse, sufren innecesariamente. Sufren por cosas que podrían evitarse con humildad. Sufren porque intentan forzar resultados en contextos que ya no lo permiten. Sufren porque se identifican más con su método que con su misión. Y entonces mueren con sus ideas, no por fidelidad, sino por miedo. Mientras tanto, los que han aprendido a adaptarse son como agua, no se rompen, se moldean. No se oponen a lo nuevo, lo usan. No discuten con la realidad, la observan, la entienden y actúan con inteligencia. Y esa flexibilidad mental es lo que les permite no solo resistir las tormentas, sino usarlas a su favor. Los grandes nombres de la historia no fueron solo visionarios. Fueron adaptadores radicales. Ford cambió la manera de producir autos, sí, pero también ajustó su modelo cada vez que el mundo cambió. Amazon no es grande solo por su tecnología, sino porque cada vez que el mercado mutó, Jeff Bezos estaba ya pensando en cómo adaptarse antes que todos los demás. La capacidad de leer el entorno y modificar el enfoque sin perder la esencia es una ventaja estratégica que muy pocos dominan. Y tú, si quieres construir algo que dure, algo que trascienda, tienes que desarrollar esa habilidad como un músculo, practicarla, expandirla, aplicarla cada vez que el entorno te diga que ya no estás en el mismo juego. Ser adaptable no significa ser voluble.
No significa seguir modas sin criterio. Significa tener un núcleo tan claro que puedes permitirte modificar todo lo demás sin miedo. Significa que tu ego no está atado a una forma específica de hacer las cosas. Que puedes escuchar otras perspectivas, considerar otros caminos, romper tu propio sistema si ya no funciona, y hacerlo sin vergüenza, sin drama, sin parálisis. Porque entiendes que los que sobreviven no son los que más controlan, sino los que mejor se mueven dentro del descontrol. El futuro es de los que se adaptan sin pedir permiso. De los que entienden que el caos no es el enemigo, es el escenario. Y que dentro de ese caos hay oportunidades escondidas que solo los ojos flexibles pueden ver. Pero para llegar a ese nivel de percepción necesitas soltar la necesidad de tenerlo todo claro, todo predecible, todo ordenado. Necesitas estar dispuesto a vivir en la incomodidad de no saber del todo, pero avanzar igual. Porque esa es la esencia de la adaptabilidad, actuar dentro de lo incierto, sin dejar de construir algo firme. ¿Y tú? Si has sentido últimamente que todo está cambiando, que las cosas ya no son como eran, que tus antiguos métodos ya no te sirven, que tus creencias están tambaleando, no entres en pánico. No significa que estás perdido. Significa que estás creciendo. Y ese crecimiento te está pidiendo una nueva versión de ti mismo. Una versión más ligera, más libre, más despierta. Una versión capaz de cambiar sin desintegrarse. Capaz de dejar atrás lo que funcionó, para abrir espacio a lo que aún no existe, pero ya te está esperando. Capítulo 9. La resiliencia del que no se rompe, del que se rediseña. Hay una cualidad que define más que cualquier otra a los que logran sostenerse en pie cuando el mundo empuja, cuando las cosas se tuercen, cuando el fracaso deja de ser una posibilidad para convertirse en una experiencia directa y dolorosa. Esa cualidad no es el talento. No es la inteligencia. No es la suerte. Es la resiliencia. No la resiliencia decorativa, la que se escribe en frases motivacionales y se repite sin comprender. No esa caricatura amable que intenta convencernos de que todo tiene un propósito escondido y que eventualmente el universo se alineará. Hablo de la resiliencia real, la que arde, la que desgarra, la que no espera comprensión, pero que aún así decide avanzar. La resiliencia del que se ha roto de verdad, del que ha perdido algo importante, del que ha sido traicionado, abandonado, subestimado, y ha tenido que reconstruirse desde cero, no con frases, sino con decisiones. Porque la verdadera resiliencia no es una postura estética ni una elección filosófica. Es una respuesta vital. Es la elección, en mitad del desastre, de la injusticia, del dolor, de la duda, de no rendirse. Es mirarte al espejo después de haberlo perdido todo y decirte a ti mismo, no con esperanza ingenua, sino con una determinación cruda, todavía no he terminado. Porque el que es resiliente no lo es por convicción, sino por necesidad. No lo es porque no duele, sino porque no quiere que el dolor tenga la última palabra. Porque sabe que si se detiene, pierde. Y no está dispuesto a entregar su historia tan fácilmente. La resiliencia verdadera se forja cuando dejas de esperar que la vida sea justa. Cuando entiendes que el mundo no te debe nada, que no hay mérito que garantice recompensa inmediata, que hacer todo bien no significa que las cosas saldrán como esperabas. Se forja cuando aceptas que habrá momentos en que harás todo con excelencia y, aún así, serás ignorado, serás rechazado, serás derribado. Y entonces surge la gran pregunta, ¿qué harás con eso? ¿Vas a quedarte en el suelo, contando tus heridas, buscando culpables, esperando que alguien lo repare? ¿O vas a levantarte con las cicatrices aún abiertas, pero con los ojos más despiertos, el carácter más fuerte y el alma más afilada? Mira a Nelson Mandela, 27 años en prisión. No por un crimen, sino por un ideal. Le quitaron su juventud, su familia, sus días, sus noches. Pero no pudieron quitarle su visión. Salió de la cárcel no con odio, sino con un plan. No buscando venganza, sino reconstrucción. ¿De dónde viene ese poder? De una resiliencia tan profunda que no nace de una personalidad fuerte, sino de una identidad comprometida con algo más grande que el dolor. Porque el dolor no desaparece. Pero cuando encuentras una causa más grande que él, deja de dominarte. Y eso es resiliencia, no solo resistir. Es resistir con sentido. Es resistir creando.
Resistir aprendiendo. Resistir convirtiendo cada golpe en una lección estratégica. Los resilients no niegan lo que les pasa. No maquillan el sufrimiento. No necesitan parecer invulnerables. Lo sienten todo. Caen. Gritan. Dudan. Se quiebran por dentro. Pero se rehacen. Encuentran en el fondo del pozo una razón para escalar de nuevo. Y cada vez que lo hacen, ya no son los mismos. Son más fuertes. No por lo que soportaron, sino por cómo lo integraron. Porque ser resiliente no es volver a ser el de antes. Es rediseñarte con lo que aprendiste. Es permitir que el dolor no te defina, pero sí te refine. Que no te arrastre, pero sí te enseñe por dónde no volver a caminar. Y eso exige algo brutalmente difícil, dejar de esperar que el mundo entienda tu proceso. Porque nadie lo va a entender del todo. Nadie más sintió lo que tú sentiste. Nadie más tuvo tus miedos, tus pérdidas, tus noches en vela. Esperar comprensión es, muchas veces, otra forma de postergar tu propia reconstrucción. El resiliente sabe que lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer solo. Que habrá momentos en los que no vendrá ayuda, ni empatía, ni reconocimiento. Y en esos momentos, lo único que sostiene es una promesa silenciosa: de aquí salgo. No sé cuándo. No sé cómo. Pero salgo. Y salir no significa volver a lo de antes. Salir significa avanzar siendo otro. Más sabio. Más selectivo. Más consciente. Más despierto. Porque si el dolor no te cambia, fue inútil. Porque si el golpe no te transformó en alguien más profundo, entonces habrás sufrido por nada. Y tú no estás aquí para sufrir por nada. Estás aquí para convertir lo que te pasó en la materia prima de lo que vas a construir. Estás aquí para demostrar, no al mundo, sino a ti mismo, que tu historia no termina donde otros pensaron que debía terminar. Los resilients tienen algo en la mirada. No es arrogancia. No es superioridad. Es profundidad. Es una intensidad que solo nace cuando has caminado por el infierno sin perder la visión del cielo. Cuando has estado en la oscuridad y, en vez de maldecirla, aprendiste a ver con otros sentidos. Porque cuando pasas por algo realmente difícil y no te destruyes, algo en ti se libera. Te das cuenta de que ya no necesitas tanto. Que ya no te afectan las mismas cosas. Que tu alma se volvió más liviana, y al mismo tiempo, más indestructible. Y eso es lo que te quiero decir ahora: si estás en un momento duro, si parece que todo se está cayendo, si sientes que te estás quedando sin fuerzas, no pienses que estás roto. Piensa que estás siendo moldeado. Piensa que esto es parte del precio de tu evolución. Que cada persona que ha dejado huella en la historia tuvo que pasar por un momento así. Que no estás solo. Que no estás perdido. Que no estás acabado. Estás, simplemente, en medio del proceso. Y si no te detienes, si usas cada fragmento como ladrillo, si aprendes a construir incluso con las piezas que no elegiste, lo que vas a crear será mucho más fuerte que todo lo que soñaste. Porque el que es resiliente no vuelve. Se reinventa. Y eso, es lo que te va a hacer invencible. Capítulo 10. El aprendizaje como camino, no como fase. Uno de los errores más peligrosos y más comunes entre quienes empiezan a tener un poco de éxito, entre quienes acumulan reconocimiento, experiencia o resultados, es creer que ya no necesitan seguir aprendiendo. Esa ilusión, a veces sutil, a veces disfrazada de autoconfianza, es una de las principales causas de estancamiento, de mediocridad disfrazada de madurez, de líderes que se convierten en monumentos oxidados, de mentes brillantes que se vuelven cárceles de sí mismas. Porque la persona que cree que ya sabe, que ya entendió, que ya dominó su arte o su campo, empieza, sin notarlo, a dejar de escuchar, a dejar de observar, a dejar de estudiar. Y cuando eso ocurre, no importa cuánto haya conseguido en el pasado, en ese instante empieza a morir su crecimiento. El aprendizaje no es una fase. No es una etapa que termina cuando obtienes un título, o cuando alcanzas una meta, o cuando ya te consideran experto. El aprendizaje real es un compromiso perpetuo con el cambio, una humildad radical que te obliga a aceptar que, sin importar cuánto sepas hoy, el mundo seguirá cambiando mañana, y tú necesitas actualizarte, reajustarte, reinventarte constantemente. No para acumular más información,
sino para preservar la frescura de tu mente, la agudeza de tu percepción, la flexibilidad de tu pensamiento. Porque lo que sabes hoy puede ser útil esta semana, pero puede volverse irrelevante el mes que viene. Lo que hoy te hace fuerte, si no lo desafías, si no lo expandes, si no lo contrastas con nuevas perspectivas, puede convertirse mañana en una jaula que te impida avanzar. Mira las trayectorias de los grandes. Los verdaderamente grandes. Aquellos que no solo llegaron lejos, sino que se mantuvieron relevantes, vigentes, influyentes durante décadas. Todos ellos comparten un patrón, fueron estudiantes hasta el último día. Leonardo da Vinci, a pesar de ser considerado un genio en su tiempo, pasaba horas cada día observando, preguntando, experimentando. Nunca dejó de escribir, nunca dejó de estudiar anatomía, nunca dejó de preguntarse cómo funcionaba el mundo. Albert Einstein, a pesar de haber reformulado las bases de la física moderna, seguía diciendo, no tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. Esa curiosidad inagotable no era un lujo intelectual. Era su motor. Su brújula. Su protección contra el estancamiento. Y es que el aprendizaje no es solo intelectual. Es existencial. Aprender constantemente es mantener viva la mente, activa la conciencia, despierto el espíritu. Es una manera de vivir, una forma de caminar el mundo sabiendo que cada conversación puede enseñarte algo, que cada error es una oportunidad disfrazada, que incluso tus enemigos pueden mostrarte algo sobre ti que no estás viendo. Es entender que el que se atreve a reaprender, se atreve también a renunciar a la identidad que lo sostuvo hasta ahora. Y eso no es debilidad. Eso es fortaleza suprema. Porque el que está dispuesto a desaprender lo necesario para crecer, demuestra que su prioridad no es tener razón, sino evolucionar. Y aquí está el detalle más importante. La mayoría de las personas no dejan de aprender porque no tienen tiempo, sino porque su ego no se los permite. Porque prefieren parecer sabios a seguir creciendo. Porque creen que admitir que no saben algo los debilita. Porque están más preocupados por defender su imagen que por expandir sus capacidades. Pero la verdad es que la ignorancia más peligrosa no es la del que no sabe. Es la del que cree que sabe suficiente. Esa arrogancia disfrazada de seguridad es un veneno lento. Y tú tienes que protegerte de eso como protegerías tu cuerpo de una enfermedad mortal. No importa si eres joven o viejo, principiante o experto, rico o pobre, si no estás aprendiendo activamente, estás quedándote atrás. Y no me refiero solo al aprendizaje formal, académico, estructurado. Me refiero a esa actitud profunda, cotidiana, práctica, que te lleva a observar más, a hacerte mejores preguntas, a buscar retroalimentación real, incluso la que duele, a leer libros que desafíen tus ideas, a escuchar voces que no piensen como tú, a moverte fuera de tu burbuja mental, a ponerte en lugares incómodos donde tengas que demostrarte de nuevo que eres capaz. Porque en ese borde, en esa frontera donde no eres del todo competente, es donde creces. Ahí es donde se renueva tu fuego. El aprendizaje es lo único que te asegura longevidad en cualquier campo. Porque lo que hoy te da ventaja, mañana será estándar. Y si tú no estás un paso adelante de la curva, pronto serás parte del promedio. El mundo no se va a detener para esperarte. No le importa si ya hiciste mucho. No le importa si una vez fuiste relevante. El mundo sigue girando. Y el que no gira con él, desaparece. Por eso aprender no es opcional. Es supervivencia. Es estrategia. Es liderazgo. Y tú, si de verdad quieres construir algo duradero, si de verdad quieres llegar lejos y mantenerte allí sin ser devorado por tu propia arrogancia o por la velocidad del cambio, necesitas volver al lugar del aprendiz. No una vez al año. Todos los días. Cada mañana, hazte esta pregunta: ¿qué no sé aún que necesito saber para avanzar? ¿Qué necesito entender mejor? ¿Qué debo cuestionar en mí mismo? ¿Qué área estoy evitando porque me incomoda no dominarla? Porque justo allí, donde duele el ego, es donde empieza tu crecimiento real. Ser estudiante perpetuo no es un sacrificio. Es un privilegio. Porque cada cosa que aprendes te da una nueva herramienta para construir, una nueva visión para liderar, una nueva perspectiva para decidir mejor. Y ese aprendizaje acumulado, constante, profundo, silencioso, es lo que marca la diferencia entre el que improvisa su vida y el que la diseña con maestría.
Entre el que reacciona y el que crea. Entre el que sobrevive y el que transforma. Capítulo 11. La soledad como fortaleza del que sabe esperar su momento. Nadie te lo dice al principio, pero si de verdad vas a hacer algo que valga la pena, algo fuera del molde, algo tan real que transforme no solo tu vida sino el mundo que te rodea, vas a tener que pasar por largos periodos de soledad. No soledad accidental. No esa que duele porque nadie te llama o porque sientes que no encajas. No. Hablo de la soledad elegida. De la que tú provocas. De la que no buscas evitar, sino habitar. Porque entiendes que hay etapas de construcción que solo pueden sostenerse sin testigos, sin opiniones ajenas, sin el reflejo constante de los ojos de otros juzgando tu progreso. Esa soledad no es una maldición, es una condición del viaje profundo. Es un espacio vital donde dejas de escuchar el eco de las expectativas externas y comienzas a oír con claridad lo que tu espíritu realmente te está diciendo. La sociedad moderna le teme al silencio. Le teme al espacio vacío entre estímulo y reacción. Le teme a los días sin validación, a las semanas sin reconocimiento, a los meses sin aplausos. Le teme tanto que lo llena todo con ruido. Con distracciones. Con ocupación constante. Con entretenimiento diseñado para evitar el encuentro más importante que tendrás en tu vida, el encuentro contigo mismo. Pero tú, si de verdad quieres avanzar, si de verdad quieres construir algo que el tiempo no pueda destruir, necesitas entrar en esa soledad con los ojos abiertos. No como una víctima, sino como un guerrero. No como un castigo, sino como un privilegio. Porque es allí, en la soledad profunda, sin adornos, sin escapes, sin filtros, donde empiezas a ver quién eres cuando nadie te está mirando. Es allí donde se caen los personajes, los discursos, los roles aprendidos, las máscaras sociales. Es allí donde tu verdadero yo aparece, y con él, tus verdaderas preguntas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué parte de tu vida es tuya de verdad y qué parte estás viviendo por inercia, por presión, por miedo? ¿Qué sueños son auténticos y cuáles son imitaciones elegantes de lo que otros consideran valioso? En la soledad, ya no puedes mentirte. No tienes a quien impresionar. No tienes audiencia. No hay eco. Solo tú, tu verdad, y el peso de tu destino. Y esa verdad, si la enfrentas con coraje, se convierte en luz. Una luz que no viene de afuera, sino que se enciende dentro. Una luz que no depende de si las cosas van bien o mal, de si otros te entienden o te rechazan. Una luz que te sostiene cuando todos se han ido. Porque llegará el momento, créeme, en que seguirás caminando solo. No porque no te quieran, no porque no seas valorado, sino porque tu camino será tan único, tan específico, tan tuyo, que nadie más podrá comprenderlo del todo. Y eso no es trágico. Eso es sagrado. Porque todo gran constructor, todo verdadero líder, todo alma brillante que ha dejado una huella profunda, ha atravesado ese tramo del camino donde la única compañía era la visión que sostenía. Nikola Tesla trabajaba días enteros encerrado en su laboratorio, no porque odiara al mundo, sino porque sabía que el mundo aún no estaba listo para entender lo que él estaba gestando. Van Gogh murió sin vender un solo cuadro. Escribía cartas a su hermano describiendo su visión del color, del dolor, de la belleza, mientras el mundo lo trataba como a un loco. ¿Crees que no se sintió solo? Claro que sí. Pero también sabía que su obra no era para el ahora. Era para el después. Y eso le bastaba. Eso lo mantenía de pie. Esa fe silenciosa en lo que aún no existía, en lo que aún no había sido validado, es la marca de los que crean lo que nadie pidió, pero todos necesitaban. Y aquí está la verdad que pocos soportan. Si no puedes estar solo contigo mismo, tampoco podrás estar en paz cuando el mundo esté contigo. Porque si dependes de la aprobación externa para sentirte valioso, entonces serás vulnerable a cada crítica, a cada rechazo, a cada ola de indiferencia. Pero si construyes tu fortaleza en la soledad, si desarrollas una relación íntima, sólida, despierta con tu propio proceso, entonces te vuelves imparable. Porque ya no actúas para demostrar nada. Actúas porque lo que estás haciendo tiene sentido, tiene alma, tiene propósito. No importa si lo entienden hoy. Lo entenderán después. O no. Pero tú sabrás que era necesario hacerlo. El problema no es la soledad. Es lo que haces con ella.
Puedes usarla como excusa para victimizarte o como contexto para convertirte. Puedes llenarla de quejas, o puedes convertirla en un laboratorio donde rediseñas cada parte de ti. Porque en la soledad profunda, sin la presión de tener que complacer a nadie, sin la necesidad de competir con nadie, tienes la libertad total de explorar, de cambiar de dirección, de equivocarte sin ser juzgado, de probar versiones de ti que quizás aún no están listas para mostrarse al mundo, pero que necesitas experimentar para descubrir quién estás llamado a ser. Y esa libertad no tiene precio. En ese silencio puedes recuperar tu energía, tu claridad, tu voz. En ese espacio puedes dejar de correr y empezar a entender. Puedes dejar de reaccionar y empezar a crear. Puedes reconectar con esa intuición que ahogaste bajo las voces de los que te decían cómo deberías vivir. Porque lo más peligroso de vivir siempre expuesto, siempre acompañado, siempre validado, es que corres el riesgo de perder el sonido de tu alma bajo el volumen de los demás. Así que no le temas a la soledad. Búscala. Protégela. Honra esos periodos donde no hay reconocimiento, donde no hay reflejo, donde no hay escenario. Porque allí es donde vas a construir lo que realmente eres. Y si lo haces bien, si no huyes, si no te distraes, si no te llenas de ruido innecesario para evitar el silencio que te transforma, vas a salir de ese espacio con una claridad tan brutal, una convicción tan arraigada, una paz tan sólida, que ya nada, ni el éxito, ni el fracaso, ni la crítica, ni la fama, podrá desestabilizarte. Porque lo que has construido dentro de ti en soledad, nadie podrá quitártelo jamás. Capítulo 12. El legado que se construye cuando nadie está mirando. Ahora que has caminado conmigo por el interior de todo este camino, el silencio, la visión, la disciplina, la caída, la reinvención, la soledad, el fuego lento del proceso, hay algo que necesitas entender con una claridad que no deje espacio para excusas. Todo lo que has escuchado hasta ahora, todo lo que has sentido, no sirve de nada si no lo conviertes en una forma de vivir. Porque escuchar transforma el momento. Pero vivirlo transforma el destino. La mayoría de las personas no fracasa por falta de información. Fracasan porque coleccionan ideas, acumulan motivación, almacenan conocimiento, pero nunca ejecutan con el alma. No lo vuelven carne. No lo vuelven estructura. No lo vuelven acto cotidiano. Siguen esperando el momento en que todo se alinee, cuando en realidad, el momento ya pasó. Fue ayer. Fue hoy. Y volverá a pasar mañana, si no haces algo. Porque los sueños no se vencen cuando mueren. Se vencen cuando se posponen demasiado tiempo. No viniste a este mundo a hablar de lo que vas a hacer. Viniste a hacerlo. Y cuando de verdad lo haces, cuando te entregas en silencio, cuando trabajas sin testigos, cuando te haces uno con tu visión, algo poderoso ocurre, el mundo empieza a cambiar a tu alrededor sin que tú tengas que anunciarlo. No porque seas famoso. No porque tengas influencia. Sino porque la coherencia tiene una vibración que no puede ser ignorada por siempre. Tarde o temprano, lo que eres empieza a notarse en lo que tocas. En lo que construyes. En lo que dejas atrás. Ese es el verdadero legado. No es una frase en una biografía. No es una cantidad de seguidores. No es la fama pasajera que un algoritmo puede darte o quitarte. Es el impacto invisible pero real que dejas en las cosas que has tocado con autenticidad. Es ese susurro que queda cuando tú ya no estás. Es esa idea que transformó a alguien. Esa decisión que cambió el curso de una historia. Ese sistema que diseñaste. Ese proyecto que sembraste. Esa vida que tocaste sin anunciarlo. Y lo paradójico es que ese tipo de legado no necesita ser mostrado. No necesita ser explicado. No necesita ser defendido. Porque se sostiene solo. Porque está arraigado en algo más profundo que la validación pública, está sostenido por el trabajo invisible, por los años en silencio, por las renuncias que hiciste cuando nadie aplaudía, por las veces que elegiste persistir cuando el mundo te ofrecía la salida fácil. Por todo lo que hiciste sin necesidad de que otros lo supieran. Tu trabajo no es demostrar quién eres. Tu trabajo es construirlo. En silencio. En profundidad. Cada día. Sin espectáculo. Sin interrupciones. Sin la necesidad constante de explicar tus intenciones. Porque la gente no necesita que le digas lo que haces.
Necesita que un día, sin previo aviso, vean lo que construiste. Que un día entren a un edificio y se enteren de que tú lo diseñaste. Que escuchen una frase y no sepan que tú la escribiste. Que usen una herramienta y jamás imaginen que vino de ti. Que, simplemente, el mundo mejore por tu existencia, aunque nadie lo sepa con certeza. Ese es el triunfo real. El que no necesita testigos. El que no se exhibe. El que se infiltra en la vida como el agua entre las piedras. El que transforma sin pedir permiso. El que permanece, incluso cuando el nombre se olvida. Y tú, si tienes la fuerza de vivir así, si tienes el carácter de elegir el camino sin aplausos, si tienes el enfoque de seguir caminando sin anunciar cada paso, te convertirás en algo que este mundo no sabe cómo detener. No porque seas invulnerable, sino porque serás imparable. Porque tu avance no dependerá de si te entienden, de si te reconocen, de si te siguen. Dependerá solamente de una cosa, tu compromiso inquebrantable con lo que sabes que debes hacer. Así que sal ahí afuera. No para gritar tus planes, sino para ejecutarlos. No para mostrar tu grandeza, sino para volverte digno de ella. No para convencer al mundo, sino para convencerte a ti mismo de que has hecho todo lo que estaba en tus manos. Sal con la mirada tranquila del que no necesita impresionar. Con el ritmo sereno del que sabe que va lejos. Con la espalda recta del que ya no se arrodilla ante el juicio ajeno. Y con el alma limpia del que no le debe explicaciones a nadie, porque su trabajo ya habla por él. Y cuando llegue ese día, cuando los frutos empiecen a aparecer, cuando el mundo finalmente empiece a ver lo que has estado construyendo en las sombras, cuando los mismos que te ignoraban empiecen a buscarte, cuando los que dudaban de ti ya no puedan evitar reconocer tu impacto, ese día no será un final. Será un comienzo. Porque habrás llegado sin hacer ruido, pero con tanto peso, que tu presencia no podrá ser ignorada. Y todo el mundo querrá saber cómo lo lograste. Y tú, tranquilo, con los ojos serenos de quien no necesita adornar nada, simplemente pensarás. Nunca les dije lo que hacía. Me concentré en silencio. Y ahora triunfo en público. Sin decirlo. Porque ya no hace falta.